Y de la música de nuestra anterior entrevista vamos a pasar ahora al cine, porque ya saben que los martes dedicamos en la sección Cultura de Cine unos cuantos minutos a hablar de este arte, del séptimo arte, porque nos encanta y porque nos emociona. Y el caso es que hoy además tenemos una entrevista un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. Normalmente, bueno, pues tenemos entrevistas a directores, actores, actrices, a guionistas. En esta ocasión, nuestro compañero Luis Alberto Jiménez nos trae un invitado que presenta nuevo libro. Además es un compañero periodista de Telemadrid, así que vamos a saludar primero a Luis Alberto Jiménez para que él nos pueda comentar a quién ha invitado para poder hablar este martes. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola François, buenas tardes. Muy bien. Como tú dices, es un día para mí muy especial porque coincido con una persona que es Juan Luis Álvarez, periodista, como tú dices, de cine de Telemadrid, al que todos conocemos sobre todo por su voz, por sus entradillas que hace en las presentaciones de las películas de Telemadrid sobre todo, y luego, si nos da tiempo, comentaremos un detalle de esto, y queremos que le hemos invitado para que esté con nosotros para presentar el libro Lauren Bacall, La eterna mirada. Así que, si te parece, le saludamos. Venga, pues vamos a saludarle. Juan Luis Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Qué gusto estar en tan buena compañía. Sí, porque tengo que desvelar un pequeño secreto que antes me ha comentado François, y es que Fran nos oía, tanto a ti como a mí, en sendos programas de cine que teníamos hace ya bastantes años, yo en Onda Sierra y tú, François, ¿dónde era? En Onda Madrid, en Onda Madrid. En Madrid. Pues mira, es un pequeño detalle, qué casualidad nos juntamos hoy aquí los tres. Pues sí, además es que cuando he visto el nombre he dicho, oye, qué bien, qué gusto poder hablar con Juan Luis Álvarez, que además es una de las personas periodistas que más ha acercado el cine a los ciudadanos gracias a ese programa de emisión de películas clásicas en Telemadrid, y además haciéndolo de una manera como muy cercana, ¿no? Con un lenguaje que no todo el mundo utiliza y sobre todo dando datos curiosos de los directores, de cómo se hizo la película, de los actores. En esta ocasión vamos a conocer un poquito más sobre Lauren Bacall, ¿no? Porque es la protagonista de este libro que presentas ahora. Así es, bueno, pues es un viejo sueño, ¿no? Uno de pequeño se enamora de gente en el cine, que para eso está entre otras cosas, y luego pues te da por, no sé, por investigar su vida, por saber, de conocer de primera, segunda o tercera mano, como sea, sus idas y venidas, y de alguna manera siempre me pareció muy interesante el personaje de esta actriz y de esta mujer, muy libre, muy empoderada, muy, en cierto modo, como la más moderna del lugar en aquella época, en aquellos años 40, y a partir de ahí pues me fui dando cuenta de que había transitado este personaje por los mejores tiempos del cine y posteriormente del teatro, lo que viene de alguna manera a hacer que el libro sea un poco un reflejo de lo que era la historia de las estrellas en aquella época, que no es ni mucho menos lo que nos esperábamos, yo creo. ¿Es una biografía de toda la vida o más bien te centras en una época de la vida de Lauren Bacall? No, he querido contar la vida completa. Es decir, empieza diciendo que Betty nació tal día, a tal hora, en tal sitio, y acaba diciendo que, bueno, pues que falleció y que su legado fue distribuido de tal forma y que, bueno, pues de alguna manera la última imagen que recordamos o que se recuerda de ella es paseando a su perrita Sophie por el Central Park de Nueva York, porque ella vivía desde los años 60 más o menos en el famoso edificio Dakota, en cuya puerta asesinaron a John Lennon. Sí, eso es. Además, acabas de decir Betty, porque era su verdadero nombre. ¿Cómo surgió el nombre de Lauren Bacall? Bueno, esto fue una cosa de Howard Hawks, el director, del director Howard Hawks, que cuando la ve en una portada de la revista Harper Bazaar, siendo una niña de 16, 17 años, la ve su esposa, Slim, y le dice, oye, yo creo que para esto que estás preparando, esta película se llama Tener y no tener, pues es perfecta, ¿no? ¿Por qué no le haces una prueba? Y entonces ella llegó y, bueno, hola Howard, hola Betty, pero el otro ya claramente tenía en su cabeza que Betty no era un hombre muy interesante, entonces utilizó el apellido de su abuela, porque ella provenía de Rumanía, la familia Bacall provenía de Rumanía,
y entonces le puso dos L's para que fuera más sonoro, ¿no? Y lo de Loren, porque lo de Betty no le gustaba, y entonces dijo, mira, ¿cómo queda? Loren Bacall. Y dijo, y lo de Loren, dice, tú di que tú en las entrevistas di que es un antepasado, que se llamaba así. Y así quedó. Pero no le gustaba mucho el nombre. Ella a sus amigos siempre les decía que la llamaran Betty. Ya, pero el nombre es lo que ha quedado para la historia. Tenemos que decir que es la primera biografía en español de la actriz. O sea, ¿cómo definirías tú, con pocas palabras, porque no tenemos mucho tiempo también, cómo definirías tú a Lauren Bacall? Una definición... Dime. Sí, para conocer o para como tú la conoces. Bueno, además tuve la suerte de poder entrevistarla en alguna ocasión, con lo cual, digamos que eso que se dice de no quieras conocer a la gente que te gusta mucho porque vas a salir trasquilado, no fue mi caso, pero sí pude ser testigo del, bueno, pues del señorío y de la elegancia de esta mujer muy inteligente, muy culta. Tenía una colección de arte espectacular y sobre todo también muy acostumbrada a tener una cierta distancia con las personas con las que estaba, ¿no? Yo la conocí en la Mostra de Valencia y esa distancia existía. Para mí, como os decía, era una chica jovencita neoyorquina que llegó a Hollywood, pero que tenía un buen carácter. O sea, ella no consintió que, como le pasó a Rita Hayworth, le afeitaran parte de la línea del cabello, porque ella consideraba que ese cambio no era adecuado, y eso con 16 años y en medio de Hollywood, ¿no? Ella luego se casó con Humphrey Bogart, evidentemente ahí en aquella época había cierta sumisión, incluso en los casos de Katharine Hepburn, en los casos de Bacall, que son así las más modernas, por así decirlo, había cierta sumisión a los deseos del varón, pero a partir de, sobre todo en lo familiar, quiero decir, pero a partir del fallecimiento de Bogart en el año 57, pues ella se convierte en un icono de la moda, se convierte en una estrella del teatro y va por la vida como una señora campante, es decir, tiene otros matrimonios y otras relaciones, pero siempre de alguna forma se autogestiona, ¿no? Y eso en aquella época era muy poco habitual. Como tú dices en el libro, Lauren Bacall, La eterna mirada, quizá es la seña de identidad que todos conocemos o que todos nos quedamos cuando vemos una película, una foto o una imagen suya. Pero en el libro explican muy bien cómo surge esa mirada que en el principio parecía que no la podía hacer o no la podía tener. Claro, es que si veis, y hay alguna foto en el libro que te permite comprobarlo, si veis al principio las fotos que le hizo el fotógrafo Einsted, por ejemplo, que era uno de los más importantes en aquel momento en Hollywood, antes de que pasara por el plató, es decir, de promoción previa, esa mirada no está. Esa mirada aparece en el plató cuando ella, en la primera secuencia que tuvo que filmar delante de Bogart, que era la famosa secuencia de las cerillas, como le temblaba todo, temblaba tanto la barbilla, decidió bajar la barbilla hacia abajo, de alguna forma la apoyaba prácticamente en el pecho, y entonces pues, la forma de mirar si tú haces eso, la forma de mirar a alguien es levantar la mirada. Claro. Y entonces ahí se convirtió en uno de esos gestos o en uno de esas señas de identidad que a veces son casuales, y luego ya, bueno, pues de alguna forma todos los directores que venían después le decían, a ver, un poquito de mirada. También incluso tenía, creo recordar, una voz un poquito diferente, ¿no?, al de otras actrices, un poco como más ronca, con otra calidad de voz. Sí, porque la tuvo Howard Hawks subiéndose a unas montañas y a unas colinas para recitar, para rebajar su voz, porque en un principio parece ser que era un poco, como era muy jovencita, un poco más fina, un poco más aflautada, y Howard Hawks quería una voz ronca, que luego fue la que ella utilizó durante toda su vida. Ya se quedó acostumbrada a ella. Acordaos que era la época, años 40, en la que casi todas las actrices, o una gran parte de las actrices, incluso aquí en España, recordemos a Amparo Ribelles, las obligaban a hablar con una voz un tanto aflautada. ¡Oh, señor! Tal! Y en este caso, sí, pues Hawks quería justo lo contrario. Lo contrario. Ya has citado que se casó y tuvo una época de luces y sombras con Humphrey Bogart. Parecía que al principio era toda una balsa de aceite, pero los dos tenían gran carácter y por eso de ahí alguna vez tuvieron algunas broncas muy importantes, que también lo explicas en tu libro.
Sí, yo creo que había también una cosa muy importante que era la diferencia enorme Sí. de edad que había entre ellos, porque ella siempre se pensó que Lauren Bacall era más mayor de lo que era, porque olvidamos que se casó con un señor que le sacaba 25 años y Ujú. sus amigos fueron los amigos de este señor, porque ella era una recién llegada, que le sacaban todos 25 años, con lo cual, claro, la gente siempre pensaba, es de la generación de los 40. No, nació en el 24. O sea, cumplimos el aniversario, el centenario, hace unos meses, y por eso quisimos también aprovechar para hablar del libro en ese preciso momento. Ellos eran la aristocracia en aquel momento de Hollywood, los que daban las mejores fiestas, se metían en follones políticos, les interesaba mucho todo lo que les rodeaba, pero luego lo que dicen los que pudieron comprobar esto es que tenían que verles pelear, o sea, verles tener una bronca, era como ver un partido de tenis, pero de dos, yo qué sé, de Nadal y Djokovic. O sea, quiero decir que eran como dos grandes peleadores, dos grandes discutidores, con muy buenos argumentos y bastante y muy ingeniosos, claro. Yo quería también preguntarte sobre la famosa frase que todos hemos usado alguna vez en la vida: si me necesitas, Silva, que siempre asociamos, como no, a esta gran pareja. ¿Pero la frase fue real o fue un invento de la publicidad? La frase es real, está en la película. Fijaos si fue importante ese silbato, que cuando ella lo llevó a su boda, tuvo bronca con Michael Curtiz en alguna película que hizo con él, porque ella siempre quería sacarlo en las películas, porque decía que le daba suerte, y los directores no siempre estaban de acuerdo en que llevara eso colgado. Y luego, cuando Bogart desapareció, cuando falleció, ella en su tumba metió el silbato. Como diciendo, ya aunque silbe, me va a dar igual. No va a venir. Esa frase, esta es de la película Tener y Tener, fue de las primeras que ella filmó, y parece ser que hay diferencias. Hay quien piensa que estaba en la novela de Hemingway que dio paso a la película, y hay quien piensa que formó parte del guión que se realizó para la adaptación. Pues no tenemos mucho tiempo, pero yo quería hacerte, antes de finalizar, una pregunta sobre la filmografía de Lauren Bacall. Para ti, a tu nivel personal, claro, ¿cuál es la mejor película de ella? Tanto con Bogart o sin Bogart, ¿cuál es la mejor película para ti de ella? A ver, Tener y no tener es la primera, y ella está fantástica. Parece mentira que tuviera 17 o 18 años y acabara de llegar a Hollywood. Luego hay una donde está más guapa, por así decirlo, que tú también tienes su importancia, es en Senda Tenebrosa, que es una de las 4 películas que hizo con Bogart, quizá la menos conocida. Pero yo tengo debilidad por Mi desconfiada esposa, que es una comedia que hizo con Gregory Peck ya en los años 50, cuando ya Bogart prácticamente había fallecido, y ella iniciaba una carrera como ácida comediante neoyorquina, que eran papeles que se le daban francamente bien. Pues perfecto. Bueno, pues desde luego que muy buenas películas, y que también nos permiten, bueno, pues volver a disfrutar de esta gran figura del cine internacional, Lauren Bacall, al que Juan Luis Álvarez dedica este libro. Lauren Bacall, La eterna mirada. Yo no sé, yo ya estoy, en cuanto salga de aquí, voy a mi libro de referencia para pedirle el libro y empezar a disfrutarlo cuando sea y cuanto antes mejor. Juan Luis Álvarez, muchas gracias por este libro, y gracias. Muchas gracias a los dos por haberme invitado. Ha sido gracias. Gracias. El libro, François, el libro, tengo que decir antes de despedirnos que es muy recomendable. A mí me ha encantado, es delicioso leerlo y nunca te cansas. Quieres seguir y acabar cada capítulo, pero sin ningún problema. Así que hay que decirlo, ¿eh? No cabía menos por parte de un periodista que todos conocemos y que admiramos, y que, bueno, pues tiene mucho conocimiento, ¿no?, sobre las estrellas. En este caso, pues dedica su talento para, a través de otro canal, la literatura, bueno, el libro, pues podernos hablar de esta mítica actriz. Muchas gracias a los dos. Y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Onda Cero Madrid Norte, 100.